parece aprovechado para destacar las características fundamentales de cada grupo de fármacos, al menos relacionado con estas infecciones. Explicamos tal cual está así, descrita el caso, pero también variantes, recuerden, ¿no? Bueno, antibiótico es cuando lo produce un microorganismo, quimioterápico es cuando es sintético, ¿ya? Bacteriostático cuando no mata directamente al germen, sino que inhibe, atenúa, aminora, desacelera el crecimiento y replicación de un microorganismo. Pero ¿quién mata al microorganismo por último para que acabe la infección? El sistema inmunológico. En cambio, bactericida sí lo mata la sustancia directamente. Espectro muy estrecho, por ejemplo, penicilina natural. Recuerdan que les expliqué todo, la historia, incluso todo ello. Hoy por hoy, ¿para qué sirve, por ejemplo, la penicilina natural, la penicilina G? Básicamente le dije para sífilis y estreptococcus biógenes. Pero si quitamos, porque el biógenes, si bien lo cubre todavía bien, por problemas de alergia casi no se usa. En cambio, en sífilis sí, pues, nadie lo mueve de sífilis, ¿no? Desde el inicio y hasta ahora, nadie lo ha movido de primera línea contra sífilis. Tanto así que es el único eficaz en realidad. Que ni siquiera en alérgicos, recuerdan, lo contraindicamos. Desensibilizamos con corticoides para poderle dar la penicilina de todas maneras natural. En espectro estrecho es un ejemplo de los antiestafilocócicos. Porque ¿qué cubren básicamente estafilos? Recuerden que la penicilinasa no lo puede degradar, así que sí lo puede cubrir. Pero MARSA por definición es resistente a todo el grupo, ¿no? Porque solo es ese grupo, ¿no? Entonces, para esas infecciones por estafilo nada más usamos, no lo usamos para, ni siquiera para faringitis, pese a que todavía cubren algo, por lo menos estrepto, ¿no? Pero básicamente para estafilo, espectro estrecho. Amplio cuando por lo menos cubre dos grupos, a más. Por ejemplo, gran positivo y gran negativa, la cefalosporina tercera generación, cubren ambos grupos. Extendido, lo que cubren además gérmenes resistentes, ¿no? Carapenenses, el epítope ahí de esto. Se sirve pues incluso con las superbacterias. Ahí está la historia justo que les comentaba la semana pasada. Casi todo lo que usamos se descubrió en ese periodo que está de amarillito, en la llamada época dorada de la antibiótico-terapia, ¿no? Después, ¿qué grupos importantes se han descubierto? Los carapenens, ¿no? Monobactam, lipopéptidos, que básicamente solo hay uno, oxalidonas, como linesolid, ¿no? No hay muchos en realidad. Grupos importantes que se han descubierto después. Casi todo lo que usamos, miren, 7 décadas está en uso. Por eso les hice énfasis que cuidemos, hagamos uso racional. En otros fármacos les dije, si lo usamos más, afecta al paciente eventualmente. Y si seguimos cometiendo errores nosotros, porque ya no nos buscan, ¿no? Pero aquí también se va a afectar el fármaco, porque ya no va a cubrir bien. La mayoría lo producen bacterias, muchos creen que son los hongos, no. La penicilina natural, claro, lo producen el Penicillium notatus. Pero en realidad, la mayoría de antibióticos que usamos lo han producido bacterias, los actinomicetos sobre todo, ¿no? Otras bacterias, un menor número, hongos algunos también, básicamente penicilina y cefalosporina. Y miren ahí los sintéticos, la super familia de azoles. Azoles incluye antibacterianos, antiparasitarios. Y bueno, se les reconoce fácilmente por su sufijo azol. Por ejemplo, los 5 nitroimidazoles, que son antibacterianos, metronidazol, tiniazol, ceniazol, terminan en azol. Antifúngicos como los imidazoles, ¿no? Ketoconazol, clotrimazol, econazol, miconazol, terminan en azol. Los triazoles como fluconazol, itraconazol, igualmente, ¿no? Los benzimidazoles, que son antiparasitarios, ¿no? Albendazol, mebendazol, todos estos son azoles. Invento humano, ahí está, lo crearon los seres humanos, ¿ya? No hay nada similar en la naturaleza, fue creación propiamente humana. Igual las fluorquinolonas, esos son los dos mayores logros en terapia antimicrobiana, ya esos dos grupos son extraordinarios. Nitrofuranos, no hay muchos, básicamente nitrofurantoína. Recuerden en qué usábamos nitrofurantoína, primera línea en qué. Recuerdan, no. Nitro no complicado. No hay gestantes en el último trimestre. Oxalidonas, como el linesolid, tiene la misma cobertura que banco.
pero es mejor, es lo mejor que hay contra Mars. Midazolam, no hay nada superior. ¿Ya? Quinolonas, tanto fluoradas como no fluoradas. Bueno, casi no usamos ya las no fluoradas. Por eso usualmente van a escuchar y se les va a preguntar por fluorquinolonas. Su nombre lo dice, tienen flúor. Sulfonamidas, este fue el primer grupo de antibacterianos descubierto, porque el primer agente no, porque el primero fue el Salvarsan, 1910, ¿no? El primer sintético producido, ¿no? Quimioterápico. El primer grupo, ahí están sulfonamidas en los años 20, y la penicilina se descubrió por ahí, pero no se puso en uso, sino más allá donde dice los años 40. Entonces ya cuando se empezó a usar la penicilina ya se usaban otros. Muchos creen que fue el primero que se puso en uso. Salvarsan fue el primero, 30 años antes, ¿no? Creación humana. Bueno, ahora, cuidemos estos fármacos porque no tenemos nuevos grupos. Eventualmente van saliendo nuevos, pero no son grupos completos, ¿no? Son por ahí un agente, otro agente, ¿no? Y muchos ni siquiera han llegado todavía acá a Perú, ¿no? De los nuevos. Así que cuidemos lo que tenemos, ¿no? Los laboratorios no invierten mucho porque ¿cuánto se necesita para resolver una infección? En lo más sencillo es una monodosis, ¿no? Gonorrea, por ejemplo, ceftriaxona, 250 o 500 miligramos intramuscular, un solo inyección, ¿no? Listo, chao gonorrea. Pero al laboratorio no le conviene algo que una simple ampollita, listo. ¿Cuántos tienen gonorrea? Bueno, antes era más frecuente, ahora no mucho, ¿no? Y los pocos que tienen un solo shot, listo, chao gonorrea. Pero no les conviene, no es redituable, ¿no? Para un laboratorio. No les interesa investigar nuevos antibacterianos. A ellos les interesa investigar antidiabéticos, porque saben que el paciente lo va a comprar de por vida, ¿no? Ellos sobre todo producen medicinas para enfermedades crónicas. Saben que tienen clientela asegurada de por vida. Pero ahí está el problema. Ahora, antes era fácil desarrollar antibióticos. Miren ahí los aminoglicósidos. ¿Cuándo se descubrieron? El 44. ¿Cuándo se puso en uso? El 46, 2 años después. Pero miren en los casos más recientes, ¿no? Pleuromutilina se descubrió en el 51. ¿Cuándo se puso en uso? En 2007. Más de medio siglo después. ¿Por qué? Porque ya después de la Segunda Guerra Mundial y en vista de los experimentos, pues maquiavélicos incluso que hacían los nazis, ¿no? Se reguló el uso de la producción y uso de sustancias. Ahí vino la declaración de Helsinki, ¿no? Se consiguió la formación de los comités de ética y de ontología, etc., ¿no? Eso ha sido positivo, pero también es cierto que es una traba que a los laboratorios no les interesa preocupar. Hace poco vimos en la pandemia, fue por una situación coyuntural. Si no se hubiera paralizado el mundo, no se hubieran hecho los esfuerzos, ¿no? Se tuvieron que flexibilizar la política, las medidas restrictivas. Y claro que subieron, por eso por ahí salieron los antivacunas, ¿no? Miren que nos están matando, nos están poniendo chips, que no sé cuánto. Es que claro, o sea, se salvaron pasos para recuperar nuestras vidas, se tuvieron que flexibilizar, ¿no? Entonces, ciertamente se logró rápido, pero fue tecnología que ya se venía desarrollando en los años 80, ¿no? La ganadora del premio Nobel, ¿no? La técnica de ARN. Es interesante cómo la despiden de Harvard, ¿no? Ella se llama Harvard. La despidieron de Harvard y estaba ya cuidando su nietecito, ya ni siquiera estaba trabajando y gana el premio Nobel. Se da cuenta del ingenio humano, cuando hay así devoción, dedicación, y a pesar de las tribulaciones, las caídas. Si alguien ha dado lo mejor, ahí está la cosa. Vean sus nietos, se ganó $1 millón. $1 millón, no son dólares, son libras que usan en Suecia. Más de $1 millón. Peso creo que es sueco, algo así, la moneda. Bueno,
Y así podríamos mencionar, ¿no?, ejemplos. La daptomicina, por ejemplo, se descubrió, es un lipopéptido, se descubrió en el 87, en 2003 recién en uso. Eso sí lo tenemos aquí en Perú. También, al igual que el Midazolam y vancomicina, pues son lo mejor contra Marsa, pero el Midazolam tetana. Fluorquinolonas, miren, fluorquinolonas como fue sintético, miren lo interesante. El 62 se descubrieron, y cuando se pusieron en uso, el 62 miren. Y eso ya fue cuando estaban las regulaciones, ¿no? Es por eso que en ese entonces no había farmacovigilancia. La farmacovigilancia se implementaba en los años 80 y 90, aquí en Perú en los años 90. Entonces, todavía no se veía la seguridad en niños, no se había valorado, ¿no? Eso nos hemos dado cuenta después, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Ahora, aquí los últimos vienen las oxilidonas como el insolín que les mencioné en su momento. No crean que el insolín también es sintético, ¿no? Las oxilidonas, la creación humana. No van a pensar que fue un laboratorio desinteresado. El insolín ha salido para cubrir tuberculosis, fue casi como antifímico, tuvo que hacerle sponsor a la OMS. ¿Ya? Y sobre todo esta bedaquilina, estrictamente para la tuberculosis. Por cierto, ¿qué grupo de antifímicos contra la TB resistente pertenece a la bedaquilina? ¿A, B o C? ¿Quién expuso ustedes? ¿Quién fue? ¿Conmigo supieron qué? No, pues sí, la semana pasada. No, pero fue un seminario. ¿Quién expuesto el examen? No, ¿Cuál es tu grupo expuesto? Ah, el examen, ¿verdad? Sí, examen. ¿Y a quién expuso? Pues alguien debe responder con un colega. Eso lo vamos a preguntar ya. Acá somos campeones en TV, estamos obligados a conocer muy bien el tratamiento. O queremos seguir con ese estigma toda la vida. ¿Cómo nos vamos a perder ayer? Pues? Y todo perdemos. ¿Queremos seguir así? Pero Argentina va a jugar con el equipo B. Vamos. No hemos podido ganar a Canadá, ganar al campeón del mundo. Araujo. Van a jugar con los de 15 años, van a jugar. Ustedes todavía han vivido los triunfos, ¿no?, que han sido gratificantes. Triunfo, era el mundial. Que tenía su edad, era pérdida tras pérdida tras pérdida. Lo único que le ganamos era Bolivia. Perdimos con Perdimos con todos. Y en la altura Por lo perdimos. menos ustedes han disfrutado de algunos triunfos. Por lo menos el otro día, pues, con Chile no perdí. Chile ya, jugábamos con Chile, pero fijo, o sea, ya éramos masoquistas, sabíamos que íbamos igual, veíamos el partido, pero ya sabíamos el resultado, y era, pero así, repetir. Con TV ya llevamos décadas, ¿no?, siendo ahí sí los campeones, pero un premio pues, que para nada es realmente favorable, ¿no? Nadie nos mueve del podio. Entonces tenemos que cambiar. Ahora que estamos, por ejemplo, ya en invierno, en los buses, ¿no?, de transporte, ahí la gente sube, lo primero que hace es cerrarla. Debería haber una ordenanza municipal que todo el año, si sea en invierno, se le retire las ventanas a los buses. Que esté obligatoria la ventilación ahí. ¿Hasta cuándo vamos a ir con ustedes? Ahora, ¿qué grupo pertenece a la Grupo A, junto con la fluorquinolona respiratoria. Bueno, ahí está la bedaquilina. Miren, bedaquilina fue un sponsor de la OMS. Es un mérito de la OMS. ¿Ya? Se descubrió en 2004 y en 2012 ya estaba en uso. Bueno, entonces se acaba de publicar también los resultados, les comunico eso porque la siguiente semana vamos a ver antivirales, antirretrovirales
antirretrovirales, ¿no? La subsiguiente creo que es la antirretroviral. Pero vamos a iniciar antirretrovirales. Se acaba de publicar los resultados de ensayo clínico que estaba testando este fármaco profiláctico que previene la transmisión del VIH. Un logro extraordinario. ¿Se dan cuenta que esta es una época de cambios extraordinarios? Es un antes y después. Es un privilegio gozar de esta época. Es el privilegio que tienen pocos. O sea, ustedes consideran una generación privilegiada, van a entender. Bueno, al que le gusta estar en status quo, claro, ¿no? O sea, es lo contrario, ¿no? Pero yo me siento privilegiado de poder atestiguar todavía, ¿no? Es un antes y después. Y se ve que está habiendo logros en todo, ¿no? O sea, la fusión nuclear eficiente ya se descubrió. El superconductor ya se descubrió. La inteligencia artificial está disponible. Un dispositivo inteligente ahí, con un flash puede acceder a todo el conocimiento humano. Es una época que la gente que le gusta quejarse, todo, quizá no tiene una perspectiva de la historia, pero en realidad es una época extraordinaria, única, toda la historia de la humanidad. Somos testigos. Este fármaco que se acaba de publicar, los ensayos clínicos, es 100% eficaz. Esa es una rareza. No, o sea, eso no se da en medicina. En medicina no hay así tratamiento 100% eficaz. Ni siquiera las pruebas moleculares son 100% eficaces. Pero literal, no ha habido un solo infectado, ni uno solo, con 2 inyecciones semestrales, o sea, 2 por año. Listo, 100% de prevención de transmisión de virus. Probablemente se llegue a erradicar el VIH. Depende de la voluntad política. Así de simple. Por ejemplo, el cáncer de cervix también. 100% eficaz de prevenir. Se publicó el ensayo, también 0 infectados quienes recibieron. Pero por ahí están los antivacunas, ¿no? Incluso tienen sus financistas. Y que no, que eso causa autismo, ¿no? Se resistieron contra la vacuna porque vacunaban en la escuela. Iban a las muchachitas, entre ellas, todas las recibieron. Llegaban a casa, me han vacunado, man. ¿Cómo? ¿Qué? Han tenido que cambiarse la política, ahora es el consentimiento de los padres, ¿no? Pero hay quienes simplemente no los quieren vacunar. Bueno, miren, del VIH entonces 100% eficaz. ¿Ya? Y esto también ha sido sponsor de OMS. Les aseguro que vamos a controlar a sus vestigios, ¿no? El VIH y vamos a ir sin descubrir la vacuna, ¿no? Por ahí tenía que ser la dirección, pues, ¿no? Esforzándonos, invirtiendo, se ha invertido tanto en vacunas por todo ese dinero. Hace rato. Pero sí va a tener que ponerse cierto control, incluso un poco, quizás sí, ciertamente, afectando los derechos, ¿no? Porque la teoría, el principio ético de la medicina es la autonomía, ¿no? Sí, Pero ¿qué autonomía puede haber si ustedes saben que quienes infectan a veces dicen, no, yo me infecté, voy a infectar intencionalmente a otras personas? Eso es terrorismo, ¿no? Eso es terrorismo. Terrorizar deliberadamente sabiendo que se va a causar daño. Con tuberculosis, los países desarrollados, ¿ustedes cuándo creen que erradicaron su TB? ¿Cuándo Estados Unidos dejó de tener TB? Cuando se estableció este tratamiento de terapia cuádruple, con isoniazida, rifampicina, penicilina, autor, y se erradicaron su TB cuando salió la isoniazida, con un solo fármaco, igual los países de Europa Occidental. A lo mucho con 2, isoniazida, rifampicina. Acá ni con 4. Yo cuando era estudiante, así como ustedes, salió este enfoque de la OMS del DOT, ¿no? Direct Observation Therapy. Era un tratamiento supervisado. Es más, aquí al paciente con TB se le daba alimentos, ¿no? Con eso, pues diga, bueno, me van a dar mis alimentos, voy a recibir más. La enfermera tenía que ver que en ese momento lo tomaba el paciente.
Imagínense cuántos pacientes, pobre enfermera, ¿no?, que esté atendiendo ahí, ¿no? Ni siquiera tenían mascarillas en una visita. Un desastre de política, y las cosas nunca se hacen bien. Algún tiempo, algún momento tiene que cambiar eso, o sea, no podemos seguir con esa. Esos países lo hicieron con un solo fármaco. Ahora miren, la OMS hizo sponsor esta de la veraquilina, grupo A. Muy buena, muy eficaz. Incluso algunos ya plantearon que no se use solo en forma resistente, sino ya en tratamiento estándar. Y se ha visto que podría cortar en algunos regímenes incluso hasta 4 meses, acortar el tratamiento. O sea, de 6 podría ser 4. Incluso con baja prevalencia de resistencia hasta 2. Es un excelente fármaco de equilibrio. Pero sí se requiere que el paciente cumpla. Aquí en el Perú tenemos la mayor tasa de abandonadores. ¿Cuál se considera abandonador? Cuando ha perdido ¿cuántas dosis? Aunque antes se hablaba de dosis, era 40 dosis, ahora se habla de días en la nueva guía. ¿Cuál día presentaron, verdad? Porque según eso ya las preguntas. ¿Qué guía presentaron, chicos? Su grupo. ¿Qué guía? La de 2013 tiene como dice sílaba, incluso está en línea en el sílaba. Les digo porque el otro grupo es un grupo de amigos poner una guía de hace años. Ha cambiado. Por ejemplo, para el VIH ya no es 2.7, es 2.4, igual que el sensible. La diferencia es que en la segunda fase no es 3 veces a la semana, sino diario. Realmente, si ahí la cartera va a venir 2.7, no, esa no es, eso fue válido hasta el 2019, creo. 2023 ya es, no, 2023, está en el sílabo. La pregunta va a ser de eso, está en el sílabo del libro. No leen nunca su sílabo, solo ven el Excel, ya les he dicho, arriba dice en el Excel, revisar sílabos para más. Igual, ¿quién expone antifúngicos hoy día? A revisar sílabos, ¿no? Sí. Ahí dicen infecciones. Los que hacen antiparasitarios también a revisar sílabos. A revisar sílabos, ahí dice que hay infecciones, sobre todo son intestinales, los lindos. No vayan a poner malaria, eso lo hacen en metalcénica, leishmaniasis. Les digo porque eso también hay gente que solo ve el tema y claro, encuentra todo eso. También son antiparasitarias, pero se les trata como metalcénica. Entonces, ojo, esta guía, si lo han hecho con la guía anterior y cambia, corríjanlo y compartan con sus compañeros. Pues fíjense, además todos están obligados, también ahí dice lectura obligatoria. Si después, no, pero mis compañeros, ¿qué dice acá? Lectura obligatoria, su sigla, ¿qué dice? Guía 2023, y ahí está el link para el artículo. Bueno, qué bueno que me acordé, porque si no luego vienen los reclamos. Los reclamos se sustentan con lo que está documentado. No, que él me dijo, pero no, me interesa qué dijo. Si lo dijo, no lo sé, pero no hay forma de corroborarlo, lo grabaron, no sé. Ah, pero en la sílaba está que dice que es lectura obligatoria. Ahí está el sustento de la, porque esa es la clave. Nosotros actuamos así, muchachos, ya nos han enseñado. Hay algunos que demandan, incluso una demanda y es para perderlos. No hay nada que usted incluso lanzan ahí situaciones que no para nada se sucedieron. Igual vamos a obviamente a responder lo que sea necesario. Todo es así, muchachos. Lo que sustentamos la respuesta no es con lo que siquiera lo que es mi opinión. Es lo que dice la ciencia. Ustedes me traen una referencia, un sustento que está en las lecturas obligatorias, en las recomendadas, en las guías, en las PPTs, etc. Se valida, o sea, yo soy humano, puedo equivocarme. Tiene que haber un sustento. Bueno, estas son características de un fármaco ideal. No existe, por supuesto, les anticipo, pero sí es interesante discutir cada característica porque nos permite ver por qué tomamos una u otra decisión cuando coberturamos, ¿no?, ciertos gérmenes. Mínima generación de resistencia. Bueno, obviamente esta propiedad lo tienen sobre todo los de espectro extendido, ciertamente. Pero la penicilina, que casi todo es resistente a la penicilina natural, sí tiene una resistente. O
Entonces depende, ¿no? Depende del germen y depende también del tipo de antibiótico, ¿ya? Pero no solo del antibiótico, también del germen. Hay germen que simplemente no desarrollan a cierto tipo de antibióticos. Sífilis hasta ahora no desarrollado. Lo mejor medicina natural. Pero para el resto no sirve, ¿no? Depende, ¿no? De qué estamos hablando. Mínima RAM, bueno, lamentablemente no, porque los antibióticos son de los que más RAM causan, empezando por alergias, ¿no? Alta actividad biológica y amplio espectro. Bueno, la primera parte de esa premisa está bien. Lo he puesto tal cual está en la lectura, ahí está la referencia. Pero estoy en desacuerdo que diga amplio espectro, porque no se olviden que afectamos la microbiota. Yo no sé por qué siempre, incluso Goodman dice ahí, no, idealmente debería tener gran actividad, amplio espectro. ¿Por qué amplio espectro? Es como si decir, bueno, miren, si nos invaden ¿no? Cualquier enemigo, todos los vecinos nos han invadido, nos han quitado el territorio. ¿Ya? Ahora lo hacen en el fútbol. Es como decir, bueno, a ver, mandamos una bomba nuclear, pero también vas a matar a tu población, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La microbiota, ustedes saben que al sistema entérico no solo se le considera una tercera división autonómica, se le considera un segundo cerebro. ¿Qué produce el cerebro? Para controlar el humor, por ejemplo, serotonina. ¿Quién es el segundo productor de serotonina después del cerebro? El sistema entérico. Dopamina, igual. Catecolaminas. Bueno, ahí sí no es el segundo es la corteza suprarrenal. Pero el tercero sí es el intestino también. ¿No? O sea, acetilcolina, igualito. Opioides, también es el segundo productor de opioides en todo el cerebro. Y eso se ha visto, tiene que ver con la interacción con la microbiota, con el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros alteramos esa microbiota, y hoy se habla mucho de la disbiosis, se está corroborando que la disbiosis explica muchos trastornos que han tenido. ¿Por qué? ¿No? El intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad crónico-ulcerativa, la artritis reumatoide, colagenopatía, vitiligo, la rosácea, el espectro autista, el Asperger, la depresión. Todo eso hay una fuerte correlación y cada vez se sumen evidencias que tienen mucho que ver con la vida. Entonces, por favor, no, o sea, apréndanse bien qué biologías son probables en cada infección, cuáles son las antimicrobianas que se pueden indicar, dónde está la evidencia que estos son eficaces en eso, qué dicen los estudios, cuáles son los gérmenes más comunes identificados en los cultivos de los hospitales, qué reportan, en fin, ¿no? Con toda la información disponible, bueno, decir, esta es mi opción. No neguen por si acaso. ¿Qué será? Por si acaso lo de algo en el perspectiva. Si es gran positivo lo puedo, si es gran negativo. No puede ser. Si fuera así, las maquinitas expendedoras ya no se hubieran reemplazado. No se olviden que si le dan, obviamente, si alguien le da de segunda línea, obviamente va a erradicar, pero va a erradicar también va a causar disbiosis y van a causar otros problemas. Bueno, es como esos pacientes que han cambiado su SIDA por su cáncer, ¿no? Claro, los casos que ha habido de curación del SIDA, ustedes saben que la infección por VIH no se llama SIDA, ¿no? Infección por VIH. Es curable, ha habido como ya van, creo que 8 casos documentados de curación, pero tuvieron que causar con neoplasias hematológicas. O sea, no es que se curaron así por algo deliberado, fue porque quieran llamarlo mala suerte, buena suerte, depende de la perspectiva. Les dio cáncer hematológico, leucemia. Y claro, eso también afectó la replicación del VIH. Pero aquí, pues imagínense, ¿no? Le pueden dar algo así con amplia actividad por si acaso, pero van a crear otros problemas. Pues definitivamente van a resolver el problema, pero van a crear otros. Toxicidad selectiva, eso sí es interesante. Y ya están saliendo esos antibacterianos.
que claro, no afecten a los patógenos, más no a los simbiontes. Hay uno así, de hecho, de los que podemos acceder, ¿no? No le estoy hablando de estos militares que ya hay, reitero, hay unos muy promisorios. Pero hay uno que sí está disponible. Por ejemplo, se ha visto que la rifaximina es más activo contra Bacteroides fragile que contra Clostridium. Los dos son patógenos, pero es peor el bacteroides. Es interesante, ¿no? Alto índice terapéutico, claro, eso significa que sean eficaces y seguros. Es decir, pequeña dosis ya sean eficaces y recién una dosis muy alta, que no lo vamos a alcanzar, recién toxicidad. Eso es para todo fármaco, de hecho. Alta especificidad, bueno, lo que decía también es la selectividad, contra patógenos y no contra microbios. No causar reacción hipersensibilidad, y son los que más lo causan. Eso sí, es un problema. Alta solubilidad, permeabilidad, sí, porque las infecciones pueden estar en cualquier parte y el antibiótico tiene la capacidad de llegar a donde esté la infección. Disponible en vía oral y resistencia al ácido clorhídrico, sí. Por ejemplo, ¿cuáles no tienen ese perfil? Las penicilinas naturales. ¿Se acuerdan que les dije que solo, básicamente está la G, que es para enterar la cristalina o sódica, que es intravenosa, la procaínica y la isotínica, que es intramuscular. Y de la oral solo hay una, la V. Había en su momento otras, pero se dejaron de usar por limitada absorción. Incluso esta la V se absorbe solo el 30%. Y casi no se utiliza por ese problema, ¿no? Obviamente solo se utiliza infecciones leves. Y por la alergia prácticamente está desapareciendo. Y aquí en Perú ya casi ni lo comercializan. ¿Por qué no hay tantas orales? Porque la ácido lo inactiva. En cambio, las aminopenicilinas, que son semisintéticas, cogieron a la natural y le agregaron un grupo amino y nacieron las aminopenicilinas. Estas sí son resistentes al ácido gástrico. En general, la mayoría. Y aprovecho para especificar cuál es su absorción. Deben ustedes siempre recordarlo. No se olviden, las naturales, lábiles, los destruye el ácido gástrico. Por eso prácticamente no hay oral. Otro que es importante recordar cómo es su absorción, su peculiaridad de la absorción son las cefalosporinas orales. Hasta la tercera generación hay orales. Cuarta, quinta solo son parenterales. Estas son bases débiles, por ende, ¿cómo hay que ingerirlas? Con alimentos. Con alimentos. En cambio, las fluorquinolonas son ácidos débiles. Es mejor no ingerido, alejado de las cosas. Mejor si es incluso con jugos ácidos, ¿no? Limonada, toronjada no lo recomiendo porque la toronja inhibe el citocromo P450, ¿no? Por ahí no es algo favorable. Eso lo vieron en práctica, recuerdo, en el laboratorio. En interacción, la práctica de interacción. ¿Sí? Bueno. Hay otros que tienen cero absorción, nada, absolutamente, no existe vía oral, los aminoglicósidos. No existe presentación oral porque simplemente tienen nula absorción oral. ¿Ya? Aminoglicósidos. Eso es lo relevante en cuanto a absorción. Hidrosolubles y estables en plasma, líquidos, orales, claro. Porque, a ver, donde hay infección van los leucocitos y estos liberan contenido lisosomal, peroxisomal. Sustancias reactivas que destruyen toda molécula, incluyendo obviamente los antibióticos. Un antibiótico debe tener la propiedad de resistir ese entorno tan agresivo, ¿no? Un exudado, una secreción purulenta es medio terrible para la estabilidad de una droga. Bueno, acumulación en macrófagos, distribución a tejido difícil de alcanzar. Claro, la infección está en cualquier parte y deben llegar los antibióticos. Y el sitio más difícil de alcanzar es el interior del macrófago. ¿Qué germen se guarece en los macrófagos, ¿no? O sea, el macrófago lo fagocita, pero no se puede fusionar los lisosomas para destruirlo, ¿no? ¿Cuál es ese germen? Mycobacterium tuberculosis, excelente que lo recuerdo. Obviamente, todos los antifímicos ¿alcanzan o no alcanzan el interior de los macrófagos? ¿Cuáles son los que mejor lo hacen? Justamente los que se dan para infección latente,
Del 100% que se expone a un paciente a las gotitas de copio, ¿cuántos se infectan? 15%. De ese 15%, ¿cuántos van a ser infección latente? 5%. O sea, la tercera parte. Y de ese 5%, ¿cuánto en el resto de su vida se va a reactivar la infección? ¿Por qué? Porque, claro, en su momento el sistema inmunológico lo contuvo, pero dentro del macrófago pueden seguir viables, ¿no? Por años, décadas. Pero ese paciente no está exento que en algún momento de su vida le dé cáncer, le dé VIH, le dé una colagenopatía, le dé una enfermedad que tenga que usar corticoides, inmunosupresores, trasplantes. Y entonces se van a reactivar. Por eso siempre se trata todo tipo de infección de TB, así sea latente. Aquí en Perú no se hace la latente. Cuando ustedes roten ya su internado, ¿no? Le van a pedir PPD, placa de tórax y si tienen por ahí problema, pues obviamente lo psicopatía, ¿no? 2 muestras al menos. Todo debe salir negativo para que puedan empezar su internado. No van a poder. Pero a su vez a los 6 meses deben repetirlo. Y al finalizar también. Si sale PPD positivo, ¿cuánto es PPD positivo aquí en Perú? ¿Mayor de 5, mayor de 10, mayor de 15? 10. ¿Pusieron eso o no? Chicos del grupo. ¿Pusieron o no? ¿Cuánto es positivo? Saquen sus audífonos. ¿Quién más tuvo con tu grupo? Ya te he preguntado mucho. ¿Quién más está? Bueno, en el sílabo también dice cómo se trata la latente, la sensible, la monodroga resistente, la multidroga resistente y la extremada. Nuevamente, si se les pregunta, se les pregunta. No, que mi compañero les puso, ya, pero esta es la lectura obligatoria, tenías que haberlo registrado. ¿Ya? Toda infección, sea latente o activa, todas se tratan. Todas. Por esta razón, justamente, se parecen a otro. Los que y justamente en infección latente, que sabemos son microlatentes, están dentro del macrófago, serán los que mejor alcanzan el interior del macrófago. Son isoniazida y o rifampicina. Entonces, justamente los esquemas para tratar TB latente son eso lo que se usa. O isoniazida o rifampicina 3 meses, puede ser 6 meses, antes incluso hasta el año CDC todavía recomienda ahí hasta 1 año, puede ser. Pero sí, hay data también que dice 3 meses. Aquí en Perú no le recomiendo monoterapia para infección latente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí el paciente no tiene buena confianza, no tiene buena defensa. Y sabemos que le encanta abandonar el tratamiento. 2 años. Isoniazida más. ¿Perdón? Por 3 meses. De combinarlos sí es válido que lo cortemos. Porque si le quieren dar uno, isoniazida, mejor denlo un año. Rifampicina peor, rifampicina tiene más resistencia más fácil de resistencia que isoniazida. Por eso cuando se crearon los genotypes, primero que salió fue para rifampicina. Gina extra. Bueno. No interacciones farmacológicas. Bueno, sí hay mucha interacción. ¿Cuáles son los que más interacción a nivel de metabolismo tienen? Bueno, los que más se metabolizan en hígado. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Las cefalosporinas de tercera generación en adelante. ¿Ya? Son hepatotóxicos. Los macrólidos. Bueno, de hecho que casi se equiparan, o sea, no podría estar en segundo lugar. Ahí están los dos en primer lugar, macrólidos. Sobre todo, ¿cuál? Eritromicina. El sustrato se metaboliza extensamente. La anfotericina. Es sustrato de 3 a 4. La anfotericina también. Eritromicina. No, anfotericina casi no se metaboliza. 80% se excreta sin Ah, ok. Ya entiendo. ¿Ya? Estamos en hígado, estamos en hígado.
Tetraciclinas también en menor medida, eso sí, en segundo lugar, ¿no? O sea, cefalosporina en tercera generación o más, macrólidos, tetraciclinas por ahí, 5-nitrimiazoles también, como el metronidazol, ¿verdad? Carbapenems también, sulfonamidas, pero las que más, ya saben, cefalosporina en tercera generación o más y macrólidos, son los que más. ¿Ya? Me estaba olvidando, ¿verdad? Las rifamicinas también en primer lugar, ¿no? Tres son los que más, rifamicina, que incluye la rifampicina, es inductor de 3 a 4. Pues obviamente acelera el metabolismo de otras drogas. Claro que no va a dar toxicidad si no falla terapéutica, pero si son prodrogas, ahí sí falla toxicidad. Entonces, cefalosporina, tercera generación más, macrólidos y rifampicina, ¿ya? Y después va el resto que hemos mencionado. En cuanto a unión a proteínas plasmáticas, los que más se unen a proteínas por desplazamiento de proteínas plasmáticas, los carbapenems, por ejemplo, las sulfonamidas también, ¿ya? Los que más se excretan por el riñón son los aminoglucosis y los proquinolones. Esos son los más nefrotóxicos, porque son los que más se excretan por el riñón. También son nefrotóxicos, pero en menor medida que estos, los glicopéptidos como la vancomicina. ¿Ya? La vancomicina. Esos son los que destacan. Bueno, no causar hemólisis o afectar a los fagocitos. ¿Por qué causan los antibacterianos hemólisis o afectar a los fagocitos? Porque son sustancias diseñadas para inhibir la replicación celular. Claro, de las bacterias, pero también lo pueden hacer en nuestras propias células. ¿Y cuáles se van a ver más afectadas? Obviamente las células que más se recambian, que más se replican. ¿Por qué se tendrían que recambiar? Porque van muriendo. ¿Y cuáles son las que van muriendo? Los leucocitos. ¿Verdad? Entonces, sí, ciertamente, muchos antimicrobianos tienen ese rango. ¿Cuáles son más hematotóxicos e incluso mielotóxicos? El cloranfenicol, ¿de acuerdo? El cloranfenicol da supresión de la médula ósea, que es donde se forman, ¿no? Sobre todo la línea roja. Las lincosamidas como la clindamicina, las sulfonamidas como el sulfonetoxazol, por ahí incluso un par de también las tetraciclinas. Pero los tres primeros son los más destacados. Bueno, no son las únicas ramas. Así como hemos visto, por ejemplo, mielotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, ya que estamos mencionando toxicidades, mencionemos también otras toxicidades. Neurotoxicidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los más neurotóxicos, los antibacterianos? Las fluorquinolonas, ¿cuál sobre todo la ciprofloxacina? Que también se dice como masculino, ¿no? Ciprofloxacina, ciprofloxacina. Es no binario. Le siguen los carbapenems, ¿ya? Sobre todo meropenem. Son proconvulsivantes, ¿ya? Producen convulsión. Tenemos también, ya eso es neurotoxicidad, mielotoxicidad, hematotoxicidad, neurotoxicidad, hepatotoxicidad. ¿Qué toxicidad nos falta? En embarazo, ya que estamos hablando de RAMS, ¿no? Bueno, eso lo dijimos la semana pasada, ¿no? 2 absolutos, 2 relativos dijimos, ¿no? Aminoglicosis, fluorquinolonas, absolutamente con excepciones que dimos, ¿no? Fluorquinolonas en resistente, recuerden, resistente, aminoglicosis en bartonerosis aguda. Cloranfenicol y tetraciclina relativo. Cloranfenicol causa el síndrome de Beveridge y tetraciclina es hipoplasia dentaria, ¿no? y de coloración del diente. Bueno, en piel, ¿quién queda más RAM en piel? Lo que más se concentra en piel. ¿Cuáles más se concentran en piel? Las tetraciclinas.
¿Por qué en acné lo usamos eso? Porque justamente se concentra en mucho piel. Y es bueno, ahí está el acné. ¿Es cierto? ¿Y qué RAM produce en concreto? Fotosensibilidad. ¿Ya? Tanto se concentra en piel que al exponernos a los rayos del sol modifica la molécula, lo hace virar y eso irrita, promueve la inflamación. Entonces el paciente se vuelve roja la cara. ¿Empeora su acné? No, pues hay que decirle que no se expongan si lo están tomando, ¿no? Dicloxacilina, minoxidilina, doxiciclina, perdón, minoxidilina, que son los más usados. Bueno, eso por mencionar realmente importantes, cuáles destacan. Lo ideal es obviamente que no tengan eso, pero bueno, ya sabemos que lo hay. Activo contra microorganismos persistentes en biofilm. Sí, hay, por ejemplo, onicomicosis, ¿no? Llevan a exponer de la onicomicosis. ¿Cuántos se llegan a la cura clínica y la cura microbiológica? Cura clínica es que la uñita ya se ve normal. Y microbiológica ya no hay germen. Antes se logra la microbiológica que la clínica, ojo. Que a veces ya se produce distrofia de la uñita, ya se curó, pero sigue deformada la uñita, porque se deformó la cutícula. Esa semiluna que lo vemos acá de la uñita, cuando ya se afecta eso, ya va a quedar reformadita también. Hay que tratar antes de que llegue ahí. Pero en todo caso la cura microbiológica llega al 5%, que decir que de cada 4 va a haber uno que el germen sigue. Es así, o sea, hay gérmenes que son resistentes, ¿no? Persistentes, más que resistentes. Siguen. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos que impiden que llegue el antibiótico a ellos. Por ejemplo, formación de matriz extracelular. ¿Ya? Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis crea una matriz sobre el catéter y es uno de los pocos gran positivos que infecta la vía urinaria. Tan difícil es coberturar este germen porque crece sobre el catéter, sobre la sonda vesical, con matriz, y la matriz impide que... Es como pues cuando hay guerra, ¿no? Que ponen ahí púas, ¿no? Se atrincheran, ¿no? Acá en Perú vivimos atrincherados por la delincuencia, ¿no? Todo el mundo pone, ¿no? Púas, ¿no? Y lo terrible es que lo ponen a bajo nivel, imagínense que alguien se tropiece. No hay una regulación acá. Este alcalde dijo que iba a ser la primera potencia mundial, la de Lima. Bueno, somos también Copa América de tuberculosis, pero en algo bueno o en algo malo, faltó preguntar eso. Obviamente ahora Lima se ha convertido en capital potencia mundial, pero en lo malo. Nunca había, te recuerdo, nunca ha habido tanta basura. Todo Lima ahora parece como, antes serían pues estos basurales acumulados en la Victoria, ¿no? En la Victoria. Sí, la Ahora todo Lima, el centro histórico, jamás ha estado así. Lima, potencia mundial. Bueno, entonces, Ahí está, Bogotá de Daniel. fíjese, así se atrinchera el Staphylococcus epidermidis. Como no puede llegar el antibiótico, ¿cómo tratamos si es que se ha contaminado con el Staphylococcus epidermidis? ¿Cómo prevenimos y cómo tratamos la infección por este? ¿Cómo creen? Si el antibiótico no puede llegar, ¿qué es lo que hacemos? Controla directamente. Cambiar el catéter. Por eso no se deben usar más de 5 días. Entonces, paciente, portador de sonda vesical, aqueja de disuria, poliaquiuria, ¿no? Se identifica Staphylococcus epidermidis. ¿Cómo trata? Por ahí uno pondrá, le doy banco. No. Porque lo vamos a poner que está en el hospital. No, le doy banco. Le doy ceftarolina, 5ª generación de cefalosporina. Le doy vinesolin, lo más activo contra estafilo, incluyendo Mars. No, tampoco es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Cambio de catéter. No, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que se califica es el argumento, ¿no es cierto? Porque tiene biofilm, produce biofilm. ¿Perdón? No, y eso impide el acceso por la llegada del antibacterial. Bien. Lo
Lo que pasa es que a veces aprendemos así, ¿no? Aprendemos procedimientos, estrategias de memoria. No sabemos por qué. Luego viene una situación que no se ajusta al contexto de la guía y ¿qué hacemos? O sea, ¿quién nos dice? Ya me meo. Por eso siempre es importante aprender el porqué, si no, las situaciones son infinitas. Y agradezcan que es así, porque si no, pues la inteligencia artificial haría, ¿no? Ahorita que tiene acceso a filtrar información. Bueno. Concentración MIC a nivel nanomolar. Eso implica potencia, ¿no? Que ya concentración de 500 logros. Bueno, algunos lo tienen, otros no. Podríamos comparar, por ejemplo, cefixima con ceftriaxona. Ambos son cefalosporina de tercera generación. La cefixima solo necesita 400 miligramos diarios, miren. 400 nada más. Ceftriaxona necesita 2 gramos, 5 veces más. Obviamente lo cumple este requisito la cefixima. Múltiples targets bacterianos y mecanismos de acción. Bueno, lamentablemente casi todo lo vamos a ver ahorita y por ahora apréndanlo porque es sencillísimo. Tienen un solo mecanismo cada grupo. ¿No? Por eso vemos inhibidor del sitio de pared, ya, son estos de no tienen otro mecanismo. Inhibidor del sitio, ya, a nivel 30 es solo estos. No tienen otro mecanismo. Pero ya se están sacando fármacos que tienen múltiples mecanismos. Es más, algunos de ellos ya lo tenemos. Como antibacterianos no mucho, pero sí como por ejemplo antiparasitarios, antifúngicos. Ahí sí van a ver que hay algunos que tienen múltiples mecanismos. De antibacterianos, los pocos que tienen múltiples mecanismos son, por ejemplo, metronidazol. Metronidazol tiene múltiples mecanismos. Inhibe la reparación del ADN, impide el ensamblaje de topoisomerasa, ¿no? Contribuye a formación de formas reactantes de oxígeno, etc. Bacitracina, neomicina. Por bacitracina inhibe síntesis de pared, pero también altera la membrana. Neomicina inhibe la síntesis de proteínas a nivel de 30S, pero también afecta la membrana celular. Son pocos ejemplos. De los que usamos, usualmente tienen un solo mecanismo. La gran mayoría. Lo bueno es que tengan múltiples. Bueno, ya van a salir, así que los compañeros que van a aprender medicina en unos años van a tener que aprender múltiples mecanismos de cada tipo, así que aprueben mientras lo dicen, sí. Múltiples, unión covalente, bueno, eso sí es ideal, porque por ejemplo, muchos antibacterianos son expulsados por la bacteria con unas bombas, ¿no? Del tipo glicoproteína, parecía la glicoproteína que tenemos en el intestino que expulsan el fármaco. Igual las bacterias expulsan el fármaco. Como muchos necesitan ingresar a la célula bacteriana para poder actuar, pues sobrevive la bacteria, ¿no? Si los expulsa fuera del citoplasma. Pero ¿qué pasaría si la droga ingresa y se une covalentemente a su target? Ya no habría forma que lo expulse. También están saliendo. Va a haber una segunda época dorada de los antimicrobianos, pero obviamente vienen más sofisticados, más complejos, mecanismos que jamás se han visto. Aprendan, como les digo, lo que existe ahorita, pero pronto se va a hacer más compleja todavía. Bueno, aquí están los mecanismos más usados. Los clásicos son inhibición de la síntesis de pared. La semana pasada lo explicamos. Recuerden que les hicimos la analogía con la cerquita de su jardín. No los biolicanos, pero si ponemos 3 años se estabiliza. Entonces los inhiben la transcriptasa de forma de la expulsión. Punto. La membrana, polimicina B, desintegra la membrana. La bicapa la impide. Los inhibidores de síntesis a nivel de 30S y 50S, impidiendo que se agreguen o se le agreguen mensajero o se agreguen aminoácidos. De la replicación de ADN, fluoroquinolonas, ¿no? Inhiben al ADN polimerasas. Los antivirales también utilizan muchos de ellos utilizan ese mecanismo, ¿no? Inhiben la replicación de ADN. La transcripción, que son la síntesis de ARN mensajero, las rifamicinas. Ahí como mnemotecnia, rifamicinas con R de RNA, transcripción. Y la traducción o síntesis de proteína con R. No está ahí, pero falta uno que es el inhibidor de inhibición de la síntesis de metabolitos esenciales, como el ácido fólico. Y acá está cómo la bacteria se defiende. Como verán, muchos deben ingresar al citoplasma para actuar. Pero si tienen una bomba, pues lo expulsan, ¿no?
Muchos de repente no pueden ingresar en principio, entonces se altera la permeabilidad. Otros no se pueden unir a su target porque mutó. Tu fármaco, recuerden que necesita haber una interacción electrostática. Si mi llave no tiene la forma de la cerradura, no la va a poder abrir. O sea, si se dice que cambió, ya no va a poder encajar. Porque funciona como receptor del target, ¿no es cierto?, del antibiótico. Pero si cambia, ya no encaja. Otro es que hay proteínas enzimáticas, actividad enzimática degradadora que producen las bacterias, que lo destruyen, ¿no? Las penicilinasas, carapenemasas, cefaloporinasas, ¿no? Monobantamasas, etc. Y bueno, esos son pues mecanismos de resistencia. Otro es de que se transmite por plásmidos, ¿no? Por ejemplo, beta-lactamasa se transmite por la tipo A, la BLE, se transmite por plásmidos. Y eso se ve en los hospitales, ¿no? Por ahí salió que coli sacó una BLE. Lo va a transferir al pseudomonas. O viceversa. De hecho, lo más probable es al revés. Que no le extrañe por ahí que una bacteria sea resistente, pero ya el resto de las bacterias también están resistentes. ¿Por qué? Porque se conjugan entre ellas y transmiten los plásmidos. Pero hay algunos que sí son codificados por su cromosoma. Generalmente tienen un solo cromosoma, recuerden las células procarióticas. No van a perder su resistencia si está codificada por su cromosoma, pero sí pueden perder su resistencia si está codificado por plásmidos. ¿Por qué? Porque como tienen un solo cromosoma y algunos plásmidos que son ADN circulares, cortitos, si el antibacteriano no se expone, o la bacteria no se expone al antibacteriano, pierde su resistencia. O sea, no vayan a pensar que acá si se desarrolla resistencia, nunca más la bacteria va a volver a responder al antibiótico. No, sí, 3 años después lo puede hacer, en promedio, ¿no? Algunos incluso antes. Si su paciente, por ejemplo, tiene sinusitis y todo el tiempo le daban antibióticos, pero está sinusitis alérgica, y claro, se inflama por alergia, le duele la frente, lo más. Ya, tome sinusitis bacteriana. Solo 10% de las veces que un paciente tiene un dolor agudo por sinusitis es por infección. Quiere decir que de 10 veces solo una vez va a requerir antibiótico. Pero vayan a ver cuántos lo reciben, a veces hasta el 80%. Entonces, si ustedes reciben a sus pacientes y ven, valoran que ha estado reiteradamente expuesto a antibióticos, bueno, ustedes no repitan el error, ¿sí? Hagan lo correcto. ¿Qué tienen que hacer? Dejar de exponerse. Y si en el momento que ustedes se demuestra que es resistente, de repente sí lo que es resistente, no crean que para siempre va a ser resistente. Hagan lo correcto, dejen de usar y van a ver que tras un tiempo, hasta un máximo de 3 años, el paciente simplemente ya no va a tener bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque las bacterias, como tienen poco material genético, no les resulta eficiente mantener información ahí que no la necesitan. Si dejan de exponerse al antibacteriano, dicen, ¿para qué necesito? ¿Para qué necesito esta arma? No necesito esta arma. Necesito otra. Pierde esa capacidad. No es irreversible. ¿Es reversible cómo? Con el uso racional. Aquí estamos viendo cuál es el uso. Bien. ¿Hasta qué le tenemos eso? ¿Nos queda 20 minutos? Bueno, igual vamos a quedar para el domingo. Obviamente ya con otros compañeros de las otras sesiones hemos coordinado a las 10 como es usual. Bueno, justo lo que decía, miren, cada uno tiene un mecanismo. Beta-lactámico, los 4 grupos ya saben inhibir la síntesis de pared. Y luego acuérdense de los que hacen lo mismo, pero no tienen anillo beta-lactámico, lo conocemos como no beta-lactámico. Incluye los glicopéptidos como vancomicina, tricoplanina, incluye los lipopéptidos como daptomicina, incluye los antifímicos. Pero ojo que no se olviden que los antifímicos no inhiben la síntesis, las transpeptidasas, porque las micobacterias no tienen la misma composición su pared que el resto de bacterias. No está por peptidoglicanos, esencialmente. Tienen por ahí una capita delgadita, así lo tienen. Pero la mayor resistencia de su pared celular lo da ¿qué molécula? Que por eso le llamamos micobacteria. Excelente.
Y si no, me está diciendo que estoy haciendo mal el examen. Si no, vamos a asegurar de hacer un buen examen para que tengan el resultado. Bueno, recuerdo mucho una compañera de Amazonas, ¿no? Hace poco Amazonas ha celebrado uno de los viajes más bonitos que recuerdo, ¿no? Perdí, como saben ustedes, mi papá hace poco me han viajado a País. Recuerdo muy bueno para nosotros. Bueno, y tenía una luna que era de ahí, era muy buena, o sea, no sé qué pasaba en los exámenes. Sí, pero estoy haciendo mal mi examen, porque no hay tanta explicación. ¿Sabe? Siempre respondía, siempre estaba atenta. Siempre salía mal. Ahora digo, bueno, pues entra como en shock en el momento de, hay un overload, ¿no? Una sobrecarga en el momento del examen, una descarga categórica abruma, ¿no? No, si era bien el examen. Incluso tenía su relojito, ¿no? Tenía un poquito de curso, pero no, ni siquiera pasaba de 100. ¿Qué pasaba en el momento del examen? Pues sí, o sea, puede darse situación, ¿no? Pero eso es improbable, ¿no? O sea, hay casos excepcionales. Ustedes estudian bien y saben bien, deberían saber bien. Cuido 19, como les digo, ¿no? Incluso preguntas más novísimas que las que ustedes han sido ya rematadas, ¿no? Reusar, reciclar. Imagínense un grupo de compañeros que vieron el producto por primera vez, ¿no? Que han salido bien. Yo no estudié, salí bien. Entonces, lo que pasa es que hay que estar atento. Por eso todavía nosotros somos necesarios. Bastaría con el libro. Si fuera